antes de comenzar, mientras se van conectando, mientras yo abro aquí la... Sí, yo tenía un comentario Vale. respecto a lo que habíamos hecho del Excel. Creo que Sí. faltan, pues o sea, sí hay como que varias personas que necesitan ayuda, pero faltan personas que puedan ayudar. Ok, ok, entonces una invitación para todos los que quisieran ayudar en esa iniciativa. Voy aquí a revisar... No, denme un segundito, qué pena, qué pena. ¿Tienes el link ahí a la mano, el del Excel? Sí, Para sí, ya lo no pasé. buscarlo, ¿sí? Entonces, bueno, una invitación para todas las personas que quieran ayudar en esa iniciativa, a sus compañeros que tienen algún problema, apoyarlos, ¿sí? Em, entonces, miremos más o menos cuántos están. Ok, claro. Una cosa que podrían hacer es distribuir un poquito, bueno, que no se necesiten tres, sino dos por dos personas que manejen el tema por grupo. Eso podría ser una opción. Podría ser una opción, pero sí, hay más personas que necesitan ayuda que los que sienten que pueden ayudar. Entonces, bueno, una invitación para todos los que están acá, si quieren inscribirse y tal vez colaborarle a sus compañeros, ¿sí? También podrían distribuirse, pues de momento, ¿sí? Que no sean tres personas que hayan entendido y dos que no, sino dos y dos, pueden ser, no sé, bueno, no estoy seguro. O también eso, bueno, fantástico, sí, Juan Ángel. Las personas que estén dispuestas a ayudar, si quieren hacerlo en más de un grupo, pues también fantástico. Eso. Pueden hacerlo en más de un grupo y así, pues si tienen tiempo y quieren ayudar, pues sí, como cuando uno da varias clases. También les envié igual el PDF y el enlace de la parte de ingeniería, por si quieren pues pedir alguna colaboración con los becarios, etcétera, y de diferentes materias como les habían dicho. Sí, igual, bueno, les extiendo la invitación. Aquí queda la grabación para las personas que quieran ayudar y quieran apoyar esa iniciativa. Listo. Entonces, bueno, ahí parece que se está llenando más. Listo. Bueno, fantástico. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ya estamos la mayoría. El viernes no se conectaron pocos, pues también debido a las marchas. Hoy parece que bueno, que hay más personas, están casi todos los del grupo. Pues, igual, yo sé que algunos se conectan un poco más tardecito, pero bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario antes de comenzar? ¿No? Bueno. Entonces, estoy presentando aquí pantalla. Voy a verificar que se esté grabando. Listo, sí. Entonces, bueno, comencemos. La clase anterior habíamos visto, voy a recapitular. Habíamos comenzado a ver trabajo. La idea de trabajo es que cuando yo estoy haciendo una fuerza y desplazo algo a una distancia, ¿sí? Alguna fuerza durante moviendo algo, empujando algo, jalando algo, etcétera, por una distancia, y la fuerza va en la dirección del movimiento, definimos el trabajo como fuerza por distancia, ¿sí? Las unidades de trabajo eran joules, que eran newtons por metro. En una definición más general, el trabajo es la fuerza, la magnitud de la fuerza por la magnitud de desplazamiento por el coseno del ángulo entre los dos, que quiere decir que el trabajo es igual al producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Delta R es el desplazamiento. El trabajo también se puede entender como la energía transferida a o desde un objeto debido a la acción de una fuerza, ¿sí? Es positivo cuando le doy energía a algo, a un sistema o a un objeto, y es negativo cuando le quito energía al sistema o al objeto, ¿sí? Aquí estaban las dos definiciones con el ángulo o con el producto punto. Las dos son equivalentes debido a que es, pues el producto punto
La única componente que hace trabajo es la componente de la fuerza que es paralela al movimiento. La componente que es perpendicular no hace trabajo. Habíamos visto que, pues, si el ángulo es 90, el trabajo es cero. Si el ángulo es 90, el trabajo es cero. Si el ángulo está entre 0 y 90, sin tocar 90, entonces si es menor o igual que, ese último menor o igual no, y menor que 90, entonces el trabajo es positivo. Si está entre 90 y 180, menor o igual. Menor o igual al 180, el trabajo es negativo, ¿sí? Y si es 90, el trabajo es cero. Habíamos realizado este pequeño ejemplo. Por acá en el... gracias, Juan Ángelo. Entonces, habíamos también visto que podíamos calcular el trabajo, pues calculando el trabajo de las fuerzas individualmente, la fuerza de fricción, la normal, el peso, la fuerza del tractor, y luego sumándola, y tenía el trabajo total. El trabajo es un escalar, lo sumo, entonces el trabajo total es la suma de los trabajos generados por las fuerzas, o podríamos calcular las fuerzas y calcular entonces el trabajo. Realmente la única que me importaba era la fuerza en X, porque es la única que es paralela al movimiento, entonces lo puedo hacer de esa forma. La fuerza resultante por el desplazamiento. Habíamos introducido que es una energía cinética. Lo primero que habíamos hecho es calcular un caso particular en que la fuerza era dirigida en la dirección del movimiento y tenía una fuerza constante. Tenía una aceleración constante de la partícula, quiere decir que la fuerza es constante, ¿sí? De mis ecuaciones de cinemática podría despejar la aceleración de esta ecuación que está acá, que encierro. De ahí puedo definir cuál es la fuerza. Con la fuerza puedo entonces, y el desplazamiento, si van en la misma dirección. Esto es un caso particular. Tengo F por S igual a esta diferencia. A esa diferencia es lo que yo llamo energía cinética, es mi definición de energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y este de acá, Fs, es el trabajo. Entonces llegaba al teorema de trabajo y energía, que es que el trabajo total es igual a la diferencia de energías cinéticas, K2 menos K1. ¿Sí? Este es el teorema más importante de esta parte. Todo se deduce de ahí, en principio. Esto es nuestro teorema fundamental. Lo que vamos a hacer es darle diferentes expresiones a este teorema, pero todo sale de aquí. Este era un caso particular, pero pues al final de la clase pasada mostré una cosa un poco más general y de hecho eso vale en general. No importa que la fuerza no sea constante, ni importa que la trayectoria no sea una línea recta, ¿sí? ¿No? Entonces, este es supremamente importante, el teorema de trabajo y energía. Bien, habíamos dicho... El trabajo era un escalar, sí, es un escalar. Es el producto punto entre dos vectores, entonces es un escalar. Bueno, les había dejado ese que estaban por ahí. Alguna noción de energía, bueno, de diferentes. Decíamos que cuando el trabajo era positivo transfería energía al sistema, cuando es cero no hay transferencia de energía y cuando es negativo les quito energía al sistema, ¿sí? El sistema me transfiere energía a mí, entre comillas. Bueno, habíamos realizado algún otro ejercicio. Habíamos visto que cuando la fuerza no era constante, lo que hacíamos era aproximar con intervalos de fuerza constante y tomar luego el límite que me daría la integral. Entonces el trabajo es la integral de la fuerza que va en la dirección del movimiento desde la posición inicial hasta la posición final. Si la fuerza no es constante, pues esa integral me sirve para calcular el trabajo. ¿Sí? Aquí estoy suponiendo que el desplazamiento va en la dirección de la fuerza. Si van en direcciones contrarias, pues tengo que poner un menos. Si no va en la dirección de la fuerza, tengo que mirar bien cómo es, porque tendría que hacer algo. Bueno, estaba el área bajo la curva, que también me daría el trabajo, porque es la integral. Pero si la trayectoria es curva, yo necesitaría hacer una integral de línea, que como les dije, no se preocupen, porque bueno, tal vez la trataremos en un caso, etcétera, pero pues viene más allá de las matemáticas que ustedes conocen en este momento. Entonces, solamente es la noción de que en principio yo podría calcular el trabajo siempre como una integral de línea. Y había terminado la clase pasada con que si la fuerza no era constante, podría hacer una serie de manipulaciones y llegar al mismo teorema. Mi teorema de trabajo, del trabajo total es la diferencia de energías cinéticas. Entonces, este siempre vale, siempre vale. El trabajo total es la diferencia de energías cinéticas. Y finalmente les había hecho que trabajaran en ese ejercicio. ¿Alguna pregunta, comentario?
¿No? Bueno. Entonces, espero que lo hayan trabajado. Entonces, hay varias formas de calcular el trabajo. La más sencilla podría ser calcular la fuerza, la componente de la fuerza que me va a contribuir. em, y así calcular el trabajo. Me dice que yo tengo una carreta de 125 kilogramos que rueda con fricción despreciable. Tiran de ella tres cuerdas que están ahí. Una cuerda hace una fuerza de 300 newtons en la dirección horizontal, la otra de 300 newtons con un ángulo de 40 y la otra de 200 newtons con un ángulo de 150 o 30 medido con respecto al eje X negativo. Se mueve 100 metros horizontalmente. Voy a asumir que se mueve en esta dirección, porque no lo dice. Encuentre la velocidad final de la carreta. Entonces, parte del reposo quiere decir que mi velocidad inicial es cero. El trabajo total tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es cero. Entonces tengo que calcular el trabajo total para sacar cuál es la velocidad. El trabajo total pues lo sacaré entonces calculando. Catherine, ¿a qué te refieres con socializar? No, profe, ya con lo que dijiste, es que tenía como una duda, pero ya con lo que dijiste me quedó claro. Así que pues ya, profe, gracias. Ok, bueno, es que cuando estoy en modo presentación no estoy siempre pendiente del chat. Entonces, bueno, voy a calcular el trabajo total. Yo sé que el desplazamiento es en el eje X, el delta R. La fuerza que sea perpendicular, es decir, la componente perpendicular que sería la componente Y, recuerden que como un unito es perpendicular. No contribuye, solamente contribuye la fuerza paralela, que sería la fuerza en X. Entonces yo realmente lo único que necesito calcular es cuál es la componente en X de esas fuerzas. Porque la componente en Y, pues el desplazamiento es en X, el producto punto me da cero. Solamente necesito la componente de X. Entonces sumatoria de fuerzas en X, pues es F1, que es 300, más la componente en X de F2, que sería 300 también, pero por el coseno de 40, menos 200 newtons por el coseno de 30. Recuerden que utilicé entonces este ángulo de 30, puse el menos explícitamente. Si hubiera usado el ángulo con respecto al eje X, o sea, el de 150, no necesitaría poner el menos, ya está en automático, ya sale el signo, sale en automático. ¿Alguien me ayuda con esta cuenta? Es que no la tengo a la mano. Eso me daría la sumatoria de fuerzas en X. Y con eso puedo calcular el trabajo. El trabajo total pues sería la sumatoria de fuerzas en X, o sea, mi componente X por el desplazamiento, que son los 100 metros. Nadie me ayudó con la cuenta. Entonces 300 más 300 por coseno de 40. 356 me dicen por acá. Parece que todos confirman. Entonces, 356.6.61. Sí. Este es 356.61 newtons. Esta es la componente en X, que es la única que me va a contribuir al trabajo. La componente Y no me contribuye porque es perpendicular al desplazamiento y no entraría en el producto punto. Entonces me queda 356. Entonces, si lo multiplico por 100, si lo multiplico, se borró. Si lo multiplico por 100, entonces me queda esto. Joules, porque newtons por metro es joules. Entonces, bueno, borramos esto.
Sí, 35.661 joules, 35.361 joules. Con eso puedo calcular entonces cuál es la velocidad final, porque de mi teorema de trabajo y energía, pues que estaba ahí arriba en la parte superior, tengo que la velocidad final va a ser igual a, ya que mi velocidad inicial es cero, es dos veces el trabajo total sobre la masa raíz cuadrada. Entonces hago esa operación. Entonces 2 por la masa que está en el ejercicio es 125 y la raíz cuadrada. Entonces a mí me da 23.8, 88, 89, 23.89. 23.89 metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces calculé la componente de la fuerza. Con eso calculé el trabajo. Con el trabajo puedo calcular entonces con mi teorema de trabajo-energía la velocidad final si conozco la velocidad inicial. ¿Es claro? ¿Claro para todos? Bien. Vamos a mirar este, que es el preámbulo a lo que voy a decir ahora de energía potencial. Entonces se lanza una piedra de 20 newtons verticalmente hacia arriba desde el suelo. Se observa que cuando está a 15 metros sobre el suelo, viaja a 25 metros hacia arriba. Usa el teorema de trabajo y energía para determinar su rapidez en el momento de ser lanzada. Su rapidez en el momento de ser lanzada. Entonces una persona está acá, lanza una piedra. Cuando está a 15 metros sobre el suelo, tiene una velocidad de 25 metros sobre segundo. Aquí me quedo. 25 metros sobre segundo. Me están dando el peso de la piedra. Es de 20 newtons. Peso es masa por gravedad. Y me están preguntando la velocidad inicial. Entonces, yo podría hacer este ejercicio por cinemática, pero lo vamos a hacer por trabajo y energía, para ver que ese es el preámbulo a lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a ver que hay otras formas de hacer estos ejercicios que en algunos casos resultan ser más eficientes. Aquí, pues va a dar lo mismo si lo hago por cinemática, pero lo vamos a hacer por trabajo y energía. Entonces, la fuerza que está actuando sobre la partícula va hacia abajo, que es el peso. Y el desplazamiento, que lo voy a pintar aquí en naranja, pues es claro que va hacia arriba. Quiere decir que la fuerza y el desplazamiento tienen un ángulo de 180, ¿sí? Son antiparalelos. El ángulo entre los dos es 180. Entonces voy a calcular el trabajo total. El trabajo total es simplemente la fuerza que está haciendo, que es de 20 newtons, por el desplazamiento, que es de 15 metros, por el coseno del ángulo, pero el coseno del ángulo es de 180. 180, voy a pintar aquí. Bueno, ahí me entienden. 180, entre el desplazamiento y la fuerza hay un ángulo de 180, entonces coseno de 180 es menos. Quiere decir que esto me da menos 300. ¿Cierto? Sí, 300, sí. Menos 300 joules. Ese es el trabajo total hecho sobre la partícula. ¿Quién hace ese trabajo? La fuerza de la gravedad. El trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque le está quitando energía cinética. La velocidad inicial seguramente es mayor que la final, ¿sí? Entonces ahora tiene menos velocidad, le quitó energía. El planeta le quitó energía, ¿sí? La fuerza es la fuerza gravitacional realizada por el planeta. Esa es la única fuerza que está ahí. Entonces le está quitando energía al sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ok. Mi teorema de trabajo-energía me dice que el trabajo total es igual a la diferencia de energías cinéticas. Para la energía cinética necesito la masa. Entonces vamos a calcular aquí la masa. Sería 20 newtons
sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que me da 1. Qué pena, 2.04, estoy mal. 2.04. 2.04 kilogramos. 2.04 kilogramos. Entonces ya tengo la masa. Entonces, el trabajo total es igual a 1/2 de la masa. La velocidad final la conozco. Voy a colocarla aquí. Velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa, velocidad inicial al cuadrado. El trabajo total entonces es menos 300 joules. Es igual a 1/2. Voy a factorizar la masa. El 1/2 de la masa lo factorizo. Está acá y está acá. Entonces la masa es 2.04 kilogramos, que multiplica la velocidad final, que es 25 metros sobre segundo, todo al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. Es claro que la única incógnita ahí es la velocidad inicial. Entonces, dígame cuánto es. Y yo aquí lo compruebo. Entonces, de ahí se puede despejar, es claro. Entonces, ustedes me dicen cuánto es la velocidad inicial. Duan, el ángulo es 180 porque la fuerza va hacia abajo y la partícula se está moviendo hacia arriba, está ascendiendo. Si estuviera descendiendo, el ángulo es 0, pero la partícula en este caso está ascendiendo. Entonces, el desplazamiento es hacia arriba y la fuerza es hacia abajo. El ángulo entre los dos es 180. Listo. No puede dar menor, María Paula. No podría dar menor que 25. No puede tener una velocidad menor abajo que arriba. Él va perdiendo velocidad, entonces tiene que ser mayor que 25. Tiene que ser mayor que 25. Se te fue seguramente un menos por ahí, en algún lugar. Efectivamente es 30.32. 30.317. 30.317 metros sobre segundo. ¿Listo? Es bueno pasar esto a dividir, el 2 a multiplicar, el 2.4 a dividir, paso el menos 300 al lado derecho y el menos b cuadrado al lado izquierdo y hago la operación. Entonces me debe dar ese número que es 30.31. Fíjense, tiene que ser mayor la velocidad inicial que la velocidad final porque está perdiendo energía. El trabajo es negativo, entonces pierde energía e intuitivamente pues también sé que a medida que sube tiene cada vez menos velocidad. Con eso también podría hallar la altura máxima, ¿sí? Con esto también puedo hallar la altura máxima, que es la parte B. Su altura máxima. ¿Cómo hallo la altura máxima? ¿Alguien me dice cuál sería mi condición para hallar la altura máxima? Que ya todos se la saben. Que la velocidad sea 0. Que la velocidad final sea igual a 0, entonces utilizo el trabajo de energía, pero entonces ahora el trabajo total, que es igual a la fuerza, que es el peso, por la altura, ¿sí? Tiene que ser igual a 1/2, bueno, con un menos, menos el peso por la altura, lo que estaba haciendo acá, ¿sí? Menos el peso por la altura, ahora es la altura máxima. Tiene que ser 1/2 de menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, porque la velocidad final es igual a 0. Estoy diciendo que el trabajo es igual a
La energía cinética final menos la inicial, pero la final es 0, entonces solamente me queda la energía cinética inicial. De ahí puedo despejar la altura máxima, ¿sí? Si quieren, háganlo y me dicen cuánto es. Fíjense que del teorema de trabajo de energía puedo hacerlo. Peso, que es la fuerza, por el desplazamiento, por el menos, porque van en direcciones contrarias, es igual a energía cinética final, que es 0, menos energía cinética inicial. Y ya tengo la energía cinética inicial, bueno, ya tengo la velocidad inicial, puedo sacar la energía cinética inicial y así puedo saber cuál es la altura máxima. Esto de hecho es equivalente a haber hecho cinemática. Cinemática. Es exactamente equivalente a haber hecho cinemática. Uno puede mostrar que si me hubieran dado la masa en vez del peso, las masas se cancelan. Independientemente de la masa, el cuerpo pues tiene la misma velocidad inicial, va a tener la misma velocidad final, etcétera, ¿sí? Sin embargo, este solamente es el preámbulo de que los ejercicios se podrían solucionar así. En vez de pensar en aceleraciones y gravedad, etcétera, pienso en trabajo, en fuerzas y en energías. Y ahora vamos a ver que esto es bastante útil para movimientos que no son necesariamente ni en caída libre ni parabólicos, ¿sí? Va a ser bien útil y bien práctico. Listo. ¿Alguien calculó la altura máxima? Voy a hacerlo aquí. Entonces 20 por h. Listo, ya lo repito, Nicolás. A mí me da 46, sí, 46.87. 46.87. Lo que decía la altura máxima, Nicolás, es que, vamos a borrar aquí un poquito. Listo. Entonces, yo tengo mi teorema de trabajo-energía. Trabajo es igual a cinética final menos cinética inicial. En la altura máxima, la energía cinética final es 0. ¿El trabajo qué es? Fuerza, producto, punto de desplazamiento, el ángulo es 180. La fuerza es el peso, el desplazamiento pues es la altura máxima, y como el ángulo es 180 pongo un menos. Igual a 0 menos, porque la energía cinética final es 0, la energía cinética inicial, que es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Tengo la masa, tengo la velocidad inicial, que es 30.30 y algo, tengo el peso, que es 20 newtons, de ahí puedo despejar la altura máxima. Solamente dividir la energía cinética inicial dividido el peso, y eso me da la altura máxima. ¿Mejor, Nicolás? Listo. Permítame un segundito acá. Listo. Entonces, bueno. Ese era solamente el preámbulo para lo que vamos a hacer. Yo puedo calcular las cosas en función de trabajo, pero resulta que es bastante útil definir otra cantidad. Esa cantidad se llama energía potencial. Fíjense en lo siguiente. Aquí está algo parecido, pero entonces el trabajo lo calculo con el producto punto. Entonces yo tengo una altura inicial y tengo una altura final. En este caso la pelótica va bajando, el balón va bajando. Entonces el desplazamiento va en la misma dirección que la fuerza. El ángulo entre los dos es 0, entonces el trabajo es solamente fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. ¿Sí? Y me da entonces, bueno, la fuerza, que es el peso, el desplazamiento es altura inicial menos altura final, y el coseno es 0. Esto es mayor que 0. Mayor que 0. El trabajo hecho por la gravedad es mayor que 0 porque la velocidad aumenta, entonces su energía cinética aumenta. ¿Sí? Eso cuando va descendiendo. ¿Sí? Aquí está lo mismo, qué pena, es el mismo dibujo en principio. Entonces, el peso va en la misma dirección del desplazamiento, el trabajo es positivo porque la velocidad aumenta. Si por el contrario, como en el ejercicio que acabamos de hacer, el peso va en la dirección contraria al desplazamiento, pues el trabajo es negativo porque el ángulo es 180, entonces el coseno es negativo. ¿Sí? Entonces, cuando el objeto va bajando, el trabajo es positivo, cuando va subiendo, el trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque cuando va bajando, gana energía cinética, cuando va subiendo, pierde energía cinética. ¿Listo? Entonces, eso conceptualmente, eso conceptualmente. Ahora,
Entonces, ahora, fíjense que yo puedo capturar ese signo de la siguiente forma. Yo digo, bueno, el trabajo hecho por la gravedad va a ser el peso, W, por altura inicial menos altura final. Me voy a pasar a este dibujo que está acá. Si la altura inicial es mayor que la altura final, Y2, si la altura inicial, ahí el objeto está cayendo. Si la altura inicial es mayor que la altura final, el trabajo es positivo. ¿Qué es positivo como les acabo de decir? Entonces bien, esta formulita me funcionó. Ahora, si la altura inicial es menor que la altura final, este de acá, pues Y1, si es menor que Y2, el trabajo ahora me da negativo. Entonces, este me va a dar negativo, este de arriba. Quiere decir que esa formulita de arriba me está capturando el signo. Yo solamente pongo altura inicial menos altura final, ¿sí? Por el peso. Si la altura inicial es mayor que la final, el trabajo es positivo. Y si es menor, el trabajo es negativo. Entonces, mi trabajo puede ser escrito de la siguiente forma. Puede ser escrito como hago distributiva, masa por gravedad por altura inicial menos masa por gravedad por altura final. Entonces, el trabajo hecho por la gravedad entre dos posiciones es masa por gravedad por altura inicial menos masa por gravedad por altura final. ¿Claro? ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, en vez de pensar en términos de trabajo, voy a pensar en términos de lo que yo llamo energía potencial. Energía potencial. Debe haber animado esta diapositiva. Permítame para la próxima. Permítame un segundo, qué pena, qué pena, qué pena. Listo. Pero, perdona, dijiste Sí. que entonces eso se llamaba trabajo gravitacional. Es el trabajo hecho por la fuerza gravitacional, Ok, gracias. ¿sí? Que es el peso, básicamente. Entonces, yo digo, no, pues eso de hablar de trabajo, pues sí es útil, pero ¿será que aquí puedo hablar de otro concepto? Y digo, bueno, definamos U, como la energía potencial gravitacional. Ustedes la conocen probablemente como energía potencial, pero hay que decir que es energía potencial gravitacional porque hay más tipos de energía potencial. A veces me referiré a ella como energía potencial, pues por brevedad, pero cuando haya ambigüedad tendré que decir, ¿sí? Porque hay más tipos de energía potencial. Este solamente es uno. Entonces voy a definir masa por gravedad por altura. Ustedes la conocen como MGH. Masa por gravedad por altura es la energía potencial. La energía potencial, mgy, aquí mi altura es y. Entonces yo defino eso. Entonces digo, bueno, pues el trabajo es energía potencial inicial, porque era de mi altura inicial. En los dos casos era mi altura inicial, menos energía final, potencial final gravitacional, porque Y2 era mi U final. Quiere decir que el trabajo hecho por la fuerza gravitacional lo puedo describir como energía potencial gravitacional inicial menos energía potencial gravitacional final, ¿sí? Usualmente nosotros llamamos delta cuando es final menos inicial. Ese es el delta. Delta X, X final menos X inicial. Delta B, velocidad final menos velocidad inicial. Delta K, energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces, delta U, pues es energía potencial final menos energía potencial inicial. Pero no es eso que está allá arriba, es contrario. Entonces, yo escribo que el trabajo es menos UF menos UI. ¿Por qué? Porque este menos le pega a este le pega a este. Entonces me queda menos UF más UI, que es lo mismo que UI menos UF, ¿sí? Pero esto que está aquí es justamente menos delta U, menos delta U. Quiere decir que el trabajo hecho por la fuerza gravitacional lo puedo escribir como menos
la diferencia de energías potenciales, ¿sí? O, si lo quieren ver, pues como energía potencial inicial menos energía potencial final. Este menos es porque les cambié el orden, les cambié el orden. Aquí por dentro en morado, hay que subrayé también en azul, es final menos inicial y allá arriba tenía inicial menos final. Saqué un menos para poder describirlo como menos del tau. Entonces, para muchos problemas es mucho más sencillo y vamos a ver que no sencillo, es práctico pensar en términos de energía potencial más que en términos de trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, bueno, ahí es lo que dice ahí abajo. Ta, ta, ta. Antes de mirar un problema, vamos a ver que esta energía potencial depende de mi altura, pero mi altura depende de donde yo ponga los ejes. Entonces, voy a decir lo siguiente. Yo podría, por ejemplo, pensemos en el del lado derecho. Yo tengo una masita que tiene diferentes alturas. La voy subiendo o bajando, no me importa. Entonces, pongo los ejes abajo. Digo, bueno, el eje aquí va a ser Y0 igual a 0. Entonces, la energía potencial cuando está aquí en el piso es 0, porque es masa por gravedad por altura, pero la altura es 0. Entonces, su energía potencial es 0. Cuando está aquí, su energía potencial es Y, porque la altura es Y. Su energía potencial es masa por gravedad por Y, porque su altura es Y. Cuando está más arriba, a una altura 2y, pues su energía potencial es masa por gravedad por 2y, o sea, 2mgy. Si yo calculo la diferencia entre mi posición final y mi posición inicial, pues tengo que es 2mgy menos 0. Quiere decir que el delta U es 2mgy. Si por el contrario, yo voy acá, uy, y pongo mi 0 acá, o sea, mido desde esta línea, esta tiene energía potencial 0. Esta que está aquí abajo tiene energía potencial menos mg por y. El menos es porque estoy hacia abajo. Entonces estoy a una altura negativa, ¿sí? Menos 4 metros porque estoy midiendo desde la mitad, ¿sí? Menos 10 metros, lo que sea. Ese entonces tiene un menos, un menos. El de arriba tiene un más porque mi altura es y, estoy midiendo desde ahí, entonces mgy. Si yo calculo la diferencia entre mi final y mi inicial, tengo U2 menos U1, mgy menos mgy me da 2 mgy. Conclusión, aunque mi energía potencial depende del punto de referencia, la diferencia, el delta U, final menos inicial, no me depende del punto de referencia. Se me corren en la misma cantidad de tal forma que la resta siempre es igual. Entonces, como hemos hablado antes, yo puedo poner mi sistema de coordenadas donde yo quiera y lo que yo vaya a hacer de ahora en adelante no depende de eso. Mis cantidades físicas no van a depender. Claramente la energía potencial es diferente. No es lo mismo que esto valga 0 a que esto tenga algún valor, ¿sí? Esto no tiene el mismo valor numérico. Sin embargo, en mis ecuaciones entra es el delta U. Ese sí es igual siempre, que es el que está relacionado con el trabajo. Trabajo es menos delta U, ¿sí? No importa que ellos sean, que una energía potencial sea diferente a otra, lo que importa es que la diferencia, lo único que me va a importar es la diferencia y esa diferencia siempre se mantiene igual independientemente de donde yo ponga el eje. ¿Es claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Listo. Entonces, ahora sí. Si tienen preguntas, por favor. Bien. Entonces, mi teorema de trabajo de energía es ese que está ahí.
El trabajo total es la diferencia de energía cinética. Como les digo, ese es el más fundamental, ¿sí? Ahora yo digo, bueno, supongamos que la única fuerza es la gravedad, que la única fuerza que está actuando es la gravedad. Quiere decir que el trabajo total, pues se debe solamente a la fuerza de la gravedad, ¿sí? Mejor aún, que la única fuerza que hace trabajo es la gravedad. Voy a suponer que la única fuerza que hace trabajo es la gravedad. Pero bueno, puede ser la única fuerza. Entonces, el trabajo total es debido a la fuerza de la gravedad. Pero el trabajo hecho por la fuerza de la gravedad, acaba de decir que es menos el delta U, que es el delta U es energía potencial final menos inicial. Aquí ponen 1 y 2, pero bueno, no importa. Voy a escribirlo yo para poner la anotación por acá. Entonces, fíjense, de aquí voy a hacer esto. Delta total es delta U menos delta U es igual a delta K. Pero ¿quién es delta U? Delta U es menos, o sea, el menos U final menos U inicial. Y el delta K es K final menos K inicial. Parto el paréntesis, menos U final, menos por menos da más, U inicial es igual a K final menos K inicial. Voy a poner los finales al lado derecho y los iniciales al lado izquierdo. Entonces ese U final pasa al otro lado, el K inicial pasa a este lado. Entonces K inicial, que pasó de restar a sumar, más U inicial es igual a K final más U final. Quiere decir que si la única fuerza que actúa es la gravedad, más adelante haré la salvedad, que es que si la única fuerza que realiza trabajo es la gravedad, yo tengo esta relación. La energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. A esto yo llamo la energía total, en este caso. Podría haber más tipos de energía, pero esta es la energía total. Quiere decir que la energía total, ¿qué le pasa a la energía total? Si mis energías iniciales son iguales a mis energías finales, entonces mi energía, ¿qué le pasa a mi energía? Se conserva. Esta es la primera, se conserva y se transforma. Muy bien, Nicolás. Esta es la primera ley de conservación que nosotros vemos. En ausencia de otro tipo de fuerzas, yo tengo que mis energías se están conservando, que la energía cinética, la energía total inicial es igual a la energía total final. Entonces mi energía se está conservando. Realmente lo que está pasando aquí es que se puede transformar. Yo puedo transformar energía cinética en potencial y viceversa, ¿sí? Eso puedo hacerlo. Entonces tengo mi ley de conservación de la energía. Luego veremos, bueno, hasta dónde se puede llevar esto, pero es mi primera ley. Esta ley es fundamental, está en el corazón de la física. Luego lo discutiré un poquito más en detalle, pero si yo tengo un sistema cerrado en el que no entran ni salen partículas, ni radiación, ni nada, la energía total es constante, se conserva. La suma de todas las energías de todas las cosas que están ahí se conserva, se conserva. Esa ley de conservación de la energía está en física clásica, en relatividad, en mecánica cuántica, en teoría cuántica de campos, en todo lado. Nunca se ha observado que la energía total de un sistema cerrado no se conserve. Sí, puede ser que yo tenga un sistema y está entrando energía de otro sistema, ok, no pasa nada, ¿sí? Pero si yo tengo un sistema al que no está entrando energía, ni saliendo energía, la energía de ese sistema se tiene que conservar. Nunca se ha observado que eso no se cumpla. Es nuestra primera ley de conservación, es fundamental, ¿sí? Está en el corazón de la física, ¿sí? Y siempre, todas las teorías deben conservar energía. Hasta el momento, pues hay candidatos de teorías que no conservan energía, pero pues nunca se ha encontrado ningún experimento donde eso se viole. Es bien fundamental. Entonces, bueno, borremos ahí. Es lo mismo, pero con otra notación. Entre 1 es inicial, 2 es final. Energía cinética inicial, energía potencial inicial, energía cinética final, energía potencial final. Por ejemplo, yo tengo una persona, tiene una energía cinética inicial. A medida que sube, su energía cinética se transforma en energía potencial hasta que llega a la altura máxima. Cuando baja, su energía potencial
se transforma en energía cinética. Entonces él tenía bastante velocidad al principio, luego tiene velocidad cero, bueno, en Y, ¿sí? Parte de su energía cinética se transformó en energía potencial y luego esa energía potencial volvió a transformarse en energía cinética. Aquí estoy suponiendo que no hay fricción, etcétera. Esas fuerzas las llamaré disipativas y más adelante me referiré con más detalle a ellas. Pero entonces hay una transformación de la energía. Desde el punto de vista de la termodinámica, la primera ley de la termodinámica me dice que la energía se conserva. Mi profesor le gustaba decir, bueno, lo que dice la ley es que la energía se puede transformar. Yo puedo transformar la energía, nunca se deja de conservar, pero yo puedo transformar cinética en potencial, gravitacional, o puedo transformar cinética en potencial elástica, o puedo transformarla en térmica, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede transformar, pero siempre se conserva. Bien. Entonces, en este ejemplo, que es un ejemplo como si fuera de cinemática, lo vamos a hacer por conservación de la energía. Se dice, usted lanza una pelota de béisbol con una masa de 0.145 kilogramos hacia arriba, dándole una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Determina qué altura alcanza despreciando la resistencia del aire. ¿Listo? Entonces, ese ejercicio lo podríamos haber realizado pues, con un análisis de cinemática. Sin embargo, lo haremos con un análisis de energía. ¿Cómo hago el análisis de energía? Yo sé que la energía se conserva en ese sistema, no hay fricción. Entonces, tengo que las energías totales iniciales son iguales a las totales finales. Mi sistema va a ser de la siguiente forma. Yo tengo aquí la persona. Tengo una velocidad inicial. Velocidad final es igual a 0 porque me están preguntando la altura que alcanza, ¿sí? Y voy a empezar a medir desde acá, desde donde lanzo la pelota. Entonces mi altura inicial es igual a 0 y mi altura final pues es igual a h. ¿Listo? Entonces tengo una velocidad inicial, mi velocidad final es igual a 0, quiero hallar la altura. En términos de energía, me doy cuenta de lo siguiente. Lo primero es que, bueno, mi altura inicial es 0. Mi velocidad final es 0. Si se fijan, la masa aparece en todos los términos. Yo, de hecho, la podría haber cancelado. Entonces, como nosotros conocemos, no importa la masa de la partícula, las cosas caen de la misma forma, ¿sí? En ausencia de resistencia del aire, todo cae de la misma forma. Si yo lanzo algo, una pelota de tenis o una pelota de bolos a 10 metros por segundo, van a llegar a la misma altura, independientemente de su masa. Solamente importa la velocidad inicial. En esta ecuación está en el hecho de que las masas se me cancelan. Mi resultado es independiente de la masa. Entonces, ¿qué me queda? Que 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado es igual a g por y2, que es mi altura final. De ahí puedo despejar mi altura y entonces me queda que es velocidad inicial al cuadrado sobre 2g es igual a mi altura. Esa de hecho era mi fórmula de altura máxima en un movimiento parabólico. Bueno, aquí es solamente hacia arriba. Entonces tengo que mi velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es mi altura. Con los datos del ejercicio puedo hallar cuál es la altura. Ya les digo cuánto da. Da 20.4. Ya pongo las diapositivas. 20.4 metros. Entonces, dos conclusiones importantes. Primero, cuando hay energía cinética y la única fuerza es la gravedad, las masas se cancelan. Entonces es independiente de la masa. Segundo, mi problema se puede solucionar por conservación de la energía. Esto viene de la cinemática, es lo mismo que yo hubiera llegado si utilizo mis fórmulas de aceleración y mis fórmulas de velocidad inicial y velocidad final. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero aquí hice un análisis de energía. Solamente calculé las energías iniciales, finales y despejo mis variables. Es bastante útil y vamos a ver que es práctico en otro tipo de situaciones, bastante práctico. ¿Listo? ¿Preguntas? Voy a borrar y voy a poner acá. Ya les explico el diagrama. ¿Preguntas, comentarios? Profe, una pregunta, o sea, en ese ejercicio que acabamos de hacer, pues como cancelamos la masa, entonces como que no hay necesidad de usarla más, ¿cierto? No hay necesidad. Yo podría haber puesto 1000 kilogramos, 100.000 kilogramos, da exactamente lo mismo. Lo único que importa es la velocidad inicial.
Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando la persona está lanzando la pelota, tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Todo lo que al principio, todo es energía cinética. Energía potencial es cero porque estoy midiendo desde ahí. Entonces, mi energía cinética es igual a mi energía total. Cuando la pelota llega a la altura máxima, su velocidad es cero. Entonces, su energía cinética es cero. Pero todo se transformó en energía potencial. Y la energía total es exactamente igual a la energía potencial. Entonces, mi barrita verde, se transformó en mi barrita azul. La suma de barras verdes y barras azules en todo momento es mi barra café y siempre tiene la misma altura. Mi energía total permanece constante. Lo único que hay es una transformación entre energía cinética y energía potencial. Ese es el ejemplo 1. Ejemplo 2. Entonces, ¿para qué es útil esto? Ustedes dirán, pero bueno, es lo mismo que hacíamos con cinemática. Sí, pues yo podría haber hecho las ecuaciones de cinemática, no estoy ganando nada. Aquí gané un poco de simplicidad, pero vamos a ver que puedo utilizarla en otros movimientos. Por ejemplo, supongamos que una persona está en una patineta, ¿sí? Parte del reposo está en un semicírculo de radio 3 metros. El radio lo estoy calculando con respecto al centro de masa de la persona. Luego les digo que es el centro de masa, pero ustedes van, de momento es el ombligo. Entonces está haciendo esta trayectoria que está ahí pintada, ¿sí? De 3 metros. Él está cayendo. Fíjense que este movimiento no es un movimiento en una dimensión, estoy en 2 dimensiones, pero tampoco es un movimiento parabólico. No estoy lanzando una cosa y estoy haciendo una parábola, no, estoy en un semicírculo, ¿sí? Entonces, o podría ser otra curva, no importa, ¿sí? Pero aquí vamos a suponer que es un semicírculo. El punto es que lo que yo hacía usualmente no me va a servir o no lo voy a poder aplicar tan directamente porque no es en una dimensión y no es un movimiento parabólico. Sin embargo, el análisis de energía sí me va a ayudar en este caso. La persona tiene una masa de 25 kilogramos, vamos a ver que igual no importa. La velocidad inicial de la persona es de 0 metros por segundo, parte del reposo, y yo quiero saber cuál es la velocidad final si el radio del círculo es de 3 metros. Inicialmente, él tiene 0 energía cinética y tiene energía potencial. En el punto final va a tener solamente energía cinética y 0 energía potencial porque voy a medir desde ahí. ¿Listo? ¿Claro el ejercicio? Aquí solamente hay un problema. El problema es el siguiente. Yo hice mi deducción suponiendo que la gravedad era la única fuerza que actuaba. La gravedad era la única fuerza que actuaba. ¿Cuántas fuerzas hay sobre la persona? ¿Y cuáles? ¿O cuál? ¿Qué fuerzas están actuando sobre la persona? No hay fricción, no hay fricción, no hay fricción. Ahí dice sin fricción, sin fricción. No lo leí, pero es sin fricción. El peso y la normal, Jodis. Muy bien. El peso y la normal. María Paula también. Entonces, fíjense que yo tengo 2 fuerzas en todo momento. Aquí está el diagrama. La normal cuando estoy cayendo aquí verticalmente, en el instante inicial es 0, tengo solamente el peso, pero en general yo tengo una fuerza normal. La normal va a cambiar con la posición, de hecho es una fuerza que no es constante, ¿sí? Cuando yo estoy aquí en la parte vertical, la normal es 0, y cuando estoy totalmente horizontal, la normal es máxima, ¿sí? Entonces, es una fuerza que va cambiando con la posición. Siempre es perpendicular al círculo, perpendicular, porque pues es perpendicular a la superficie, como hemos mencionado anteriormente. Siempre es perpendicular, siempre es perpendicular. Ustedes me dirán por qué cambian y es porque si recuerdan el plano inclinado, yo tenía la normal, el peso. En ese caso, la normal dependía del ángulo. Entonces, aquí pasa lo mismo, a la tangente que pasa acá. La tangente que pasa acá, entonces dependiendo de la tangente, dependiendo del ángulo que estoy haciendo acá, tengo una fuerza normal. Tengo una fuerza normal. La normal va cambiando ahí en la trayectoria. Pero entonces eso se me complicó porque no solamente hay normal,
yo no la había considerado en mi análisis, sino que además está cambiando. Entonces, no, esto se complicó. ¿Por qué la normal no me va a afectar mis ecuaciones? ¿Alguien me dice? Si yo hago un análisis del teorema de trabajo de energía, o sea, conservación de energía, ¿por qué la normal no me va a afectar mis ecuaciones? Porque es perpendicular al movimiento. Es perpendicular. El movimiento es así, la normal está acá, otro color, verde. El movimiento es verde, el ángulo es 90. El movimiento es en verde, el ángulo es 90. Mi desplazamiento es perpendicular a la fuerza. Si mi desplazamiento es perpendicular a la fuerza, el trabajo hecho por la fuerza normal es cero. Quiere decir que el trabajo total solamente puede ser hecho por la fuerza gravitacional. Entonces no me afecta. Cuando yo hice la deducción, yo lo mencioné, pero dije que el trabajo total, solo la única fuerza era la gravedad, pero es equivalente a decir que el trabajo total solamente se debe a la fuerza gravitacional. Como la otra fuerza no está haciendo trabajo, entonces no me importa y me va a dar exactamente lo mismo. Llego a las mismas conclusiones porque como no afecta, el trabajo hecho es cero, entonces ese no afecta. Y llego a esta misma conclusión. ¿Sí? Si la normal estuviera haciendo trabajo, ahí sí que tengo problemas, porque tendría que considerarla, pero ahí no está haciendo trabajo. Entonces, no entra en mi teorema de trabajo y energía. Entonces, puedo considerar como si no hubiera normal, o bueno, equivalente decir que mi conservación de la energía se va a mantener. ¿Es claro? Listo, listo. Entonces, es porque es perpendicular. Recuerden que el trabajo es fuerza, producto, punto de desplazamiento. El desplazamiento es perpendicular a la normal, entonces, pues, el trabajo es cero. Listo. Entonces, bueno, entonces puedo calcular conservación de la energía, ya es bastante sencillo. Fíjense que si esto tiene radio 3, entonces mide 3, esto mide 3 metros. 3 metros. Entonces la altura que cayó la persona son 3 metros. 3 metros, porque el radio del semicírculo es 3 metros. O sea, su ombligo, luego digo que es el centro de masa, cayó 3 metros. Entonces, conservación de la energía. Energía cinética, potencial, cinética, potencial. Mi energía cinética inicial es cero, porque mi velocidad inicial es cero. Mi energía potencial es masa por gravedad por altura, en este caso la altura es el radio. Mi energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y mi energía potencial es cero porque mi altura final es cero. Igualo entonces esas dos. Bueno, igualo todas. Esto es cero, cero. Esto es cero. Esto es cero. Me queda este con este. Las masas nuevamente se cancelan, como les había dicho, no importa. Y mi velocidad final es raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Fíjense que esa es la altura. Esto les recuerda a esta ecuación que salía muchas veces antes. Y ya calculo, pongo los datos, sí, porque me da 7,67. Fíjense lo importante acá, es que el movimiento es un semicírculo. No importa la forma del movimiento, desde mi punto de vista de energías, me está diciendo. Lo que importa es que la energía potencial se va a transformar en cinética. Entonces, con mi conservación de energía, puedo hallar la magnitud de la velocidad final. Si sé cuál es la dirección, pues también ahí del dibujo, pues sé cuál es la dirección. Entonces sé cuál es mi velocidad final. Entonces, no importa la trayectoria que haga él, la persona, vamos a verla. Lo que importa es el cambio en la altura. ¿Qué altura cambió? Bueno, h, ¿sí? Tun, 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 tun. Eso se transformó en energía cinética, entonces se transformó en una velocidad. Entonces, ya no necesito que mi movimiento sea parabólico o sea en una dimensión. Puedo tener un movimiento en varias dimensiones, curvo, lo que sea, y hago un análisis de energía y ya tengo la respuesta de velocidad final. Entonces, el análisis de energía en ese sentido es práctico. Además, bueno, yo siento que a los chicos les gusta más pensar en términos de energía y sale a veces como más sencillo en vez de buscar cuál es la ecuación en cinemática que me ayudaría. Bien,
¿Vamos bien? Entonces, les acabo de poner un link para que jueguen. Yo les voy aquí a proyectar pantalla, permítanme un segundito. Lo último es que no importa la trayectoria, lo que va a importar es, voy a ponerlo aquí. No, bueno, no importa la trayectoria, lo importante es cuál fue el cambio en altura, si gané o perdí energía potencial, y así sé si mi velocidad cambió y en cuánto cambió, ¿sí? Entonces ya no necesito que mi movimiento sea en línea recta o en un movimiento parabólico. Lo que necesito saber es qué altura cambió para saber cuánta energía cinética gané. En ese sentido es más práctico, más práctico. ¿Están viendo el skater? Listo. Entonces, fíjense, aquí tengo vamos a ponerlo en cámara lenta. Vamos a poner aquí una grilla, unas barras. Listo. Entonces, fíjense, yo lo pongo acá. Empieza en 4. Él tiene energía potencial, si miran las barras ahí en la parte izquierda. Tiene energía potencial y esa es igual a la energía total. Yo lo suelto. Cuando yo lo suelto, la energía potencial se transforma en cinética. En el punto mínimo, la energía cinética es máxima, vuelve y se convierte en potencial. Voy a intentar capturarlo y listo. Ahí prácticamente todo es cinética. En el punto más bajo todo es cinética, ¿sí? Y la suma de las dos barritas es igual a la energía total. La energía total siempre se conserva. La suma de las dos barras siempre es la energía total. Él vuelve y sube hasta la misma distancia, una y otra vez. Le voy a poner un medidor de velocidad. Vamos a ver que la velocidad arriba es 0. La velocidad abajo llega hasta acá, hasta donde está el mouse, ¿sí? Vuelve y es 0. Cuando vuelve y pasa por el punto mínimo, la velocidad es máxima y así sucesivamente. ¿Listo? Si yo cambio la masa, no pasa nada, porque pues esas ecuaciones son independientes de las masas, ¿sí? Eso es independiente de la masa. Si yo pongo un skater chiquitico, un niño, entonces es independiente de la masa. Bien, ese es uno. Aquí hay otro. Ahora digo, bueno, él tiene una energía potencial, yo lo suelto. Se transforma en energía cinética, 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 y él va a seguir, si no hay fricción, eternamente. Esa es la abstracción que hizo Galileo. La extracción que hizo Galileo fue exactamente esa. Si no hubiera fricción, él sigue indefinidamente en su estado de movimiento. Esa energía potencial se transformó en cinética y él nunca va a perder esa energía cinética si no hay fricción. Se va a mover hasta el infinito. En la vida real, pues hay fricción y bueno, luego les explico. Pero ese fue el proceso de abstracción que hizo él. En Dubán, yo estaba midiendo con respecto al ombligo. La altura final era 0, pero la inicial era 3 metros. El radio del círculo es exactamente igual a la altura. Estaba midiendo desde el ombligo, desde el piso. Desde el ombligo cuando él estaba abajo. Entonces, cuando estaba abajo, por definición, puse que eso era igual a 0. Y cuando estaba arriba, estaba a 3 metros. Ya ahorita vuelvo y pongo las diapositivas. Listo. Ahora este de acá. Entonces, tengo este sistema. Si yo lo pongo acá, él transforma, miren, transforma, cinética otra vez transforma y llega exactamente a la misma altura. Exactamente a la misma altura donde yo lo puse, él va a llegar ahí. ¿Sí? Si yo lo pongo más abajo, él no tiene energía para salir de eso. A eso de ahí se le llama un pozo de potencial, luego hablamos de eso, pero él no tiene energía para salir de ahí. Si yo lo pongo acá, él sale, o sea, puede pasar al otro huequito o no. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede pasar?
Entonces no puede pasar porque yo lo puse en la línea y no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza. No alcanza a pasar. Tiene que estar por encima, tiene que estar por acá, más o menos por aquí. Ahí yo creo que ya está por encima. Entonces ahí. Y alcanzó a pasar. Y entonces, ¿será que vuelve a alcanzar a pasar? Vuelve a alcanzar a pasar, ¿sí? Porque pues si tenía la energía, no está perdiendo energía y tenía la energía para pasar la primera vez, tiene la energía para pasar la segunda vez. Y así, en la vida real, pues con fricción es diferente. Entonces vamos a ponerle fricción. Vamos a ponerle fricción, vamos a hacer lo mismo. Tum, tum, tum. Ustedes pueden jugar, ahí está el link. Hay otro link que voy a poner ahí, que es la versión, sino que este se demora más en cargar, es la nueva versión. Esta era la versión antigua. La otra es como más elaborada, pero es la misma idea. Ustedes juegan ahí en la casa. Entonces, bueno, de momento, bueno, voy a poner fricción. ¿Qué creen que va a pasar si pongo fricción? Entonces se va frenando, fíjense. Él va a ir perdiendo energía. La fricción se va a transformar en energía térmica. Luego les muestro unos dibujos bien chéveres, ¿sí? Entonces, mire, aquí, bueno, no le he puesto fricción. Sí. Entonces, fíjense, parte de la energía se va transformando en energía térmica. Entonces se va deteniendo poco a poco, ¿sí? Entonces se refiere a que, bueno, que la fricción, pues es en el sonido, en las ondas acústicas, la patineta con las llantas y la rampa se va calentando. Entonces la energía se va transformando en otro tipo de energías, ahí todo se llama térmico, y él va perdiendo energía, va perdiendo energía, va perdiendo energía, entonces se va deteniendo poco a poco, ¿sí? Si yo aumento la fricción, se va a detener mucho más rápido. Ahí lo había puesto desde más arriba, pero entonces con una fricción más alta, pues se va a detener mucho más rápido. ¿Listo? Entonces ya la energía total del sistema se conserva si yo considero el universo completo, pero de la patineta no, de la persona no, él está perdiendo energía, él está perdiendo energía. Pero si yo considero la energía de la rampa con la patineta, con la persona, con el aire, la energía total se conserva, ¿sí? Solamente que desde el punto de vista de la persona perdió energía, porque se disipó en otras formas de energía. Listo. Esto tiene una forma para hacer rampas si quieren jugar en su casa. Pueden hacer las rampas. Bueno, pueden jugar como quieran. Listo, entonces bueno, ahí ustedes, bueno, juegan ahí. Bueno, aquí se puede desprender, mire, se puede desprender. Tiene esa opción. ¿Está fricción? Sí, hay fricción, qué pena, es que no hay fricción. Permítame un segundito. Tin, tin, tin. No embarré. No. Ustedes están viendo todavía, ¿cierto? Sí. Señor. Hay una acción para que él se desprenda, se puede desprender. Entonces, si coge mucho impulso, sale volando. ¿Sí? Ahí perdió energía térmica, no sé. Creo que perdió energía térmica por el impacto. Perdió energía térmica por ahí. No estoy seguro por qué, pero bueno. Sí, parece que cuando hay impactos pierde. Sí. Fíjense, con ese impacto pierde energía en el impacto. ¿Sí? Es curioso. Bueno, ahí juegan ustedes con eso. Listo. Bien. Está el otro link que les coloqué. No lo coloqué, no. Permítanme un segundo. Está el otro link, sino que se demora más en cargar, no lo utilizo, pero ahí hay más opciones. Pueden jugar ahí con más opciones. Listo. Bien, entonces, bueno, espero que haya quedado claro eso. Bien gráfico. Volvamos a las presentaciones. Entonces, Bien, entonces, bueno, tenemos el skater ahí en las diapositivas. Yo las subo hoy, las actualizo. Ahí están igual los links, por si se les pierden. Vamos a mirar este ejercicio que está acá. Entonces, yo tengo un carrito de 350 kilogramos. Ya hemos visto que la masa no importa. Está en una montaña rusa, él está en el punto A. Yo quiero saber, no hay fricción,
¿Cuál es la rapidez en el punto B y con qué presión, qué pena, con qué fuerza se presiona contra las vías? ¿Sí? Entonces, la primera parte es sencilla. La parte A, yo quiero saber cuál es la velocidad acá, ¿sí? De ese carrito. Pero en la parte B yo quiero saber cuál es la fuerza con la que se presiona, con qué fuerza se presiona contra las vías el carrito. Entonces, por favor, calcúlenlo. Les doy unos minutos para que lo hagan. Aquí en la parte B tienen que hacer un diagrama de fuerzas. Tienen que hacer un diagrama de fuerzas y entonces me tienen que decir cuál es la fuerza que está haciendo el carrito sobre las vías. ¿Listo? Entonces tienen unos minuticos para hacerlo. Bien, ¿cuál sería la velocidad ahí en ese punto B? ¿Todavía lo están haciendo? Bueno, un minuto más.
Bueno, ¿cuánto sería la velocidad en ese punto? María Paula dice que 18.25. Andrés Felipe dice que 15.97. Dubán dice lo mismo, 16. Parece que hay controversia. 15.96, dice Nicolás. Efectivamente, 15.96, 97. El número exacto con una gravedad de 9.81 es 15.97. Entonces, fíjense que lo que me importa es el cambio en la altura. Entonces estoy a 25 y luego estoy a 12. No me importa nada más. La diferencia en alturas es 13 metros. Mi velocidad inicial es 0, es parecido a la anterior, entonces mi velocidad final es solamente raíz de 2g por h, ya que mi velocidad inicial es 0. Si mi velocidad inicial no fuera 0, eso no vale. Pero entonces es raíz de 2gh, entonces raíz de 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 13 metros. Es lo único que me importa. Y eso me da 15.97 metros sobre segundo. Fíjense, en magnitud, esa es la magnitud. Esa es la magnitud. Es claro que la velocidad en este punto iría hacia acá. ¿Sí? Tangencial a la trayectoria, más o menos, sí. 15.97. ¿Listo? Ok, ok. Bien. Listo, listo. Entonces, es más práctico, ya me olvido. Lo que me importa es el cambio en la altura. Cambió 13 metros. Mi velocidad inicial es 0. Entonces raíz de 2gh. Eso aparece por todo lado. Bien, ahora la parte B es, bueno, ¿qué fuerzas hay sobre el carrito en B? El peso y la normal. Muy bien. El peso y la normal. El peso y la normal. Yo aquí estoy en un movimiento circular, pero no es un movimiento circular uniforme, ¿sí? No es un movimiento circular uniforme. Permítame, pienso algo un segundo. Aunque no es un movimiento circular uniforme, la normal va hacia abajo porque el carrito, ok, tal vez no es claro el dibujo, pero voy a pintar el carrito en diferentes instantes. Él va por dentro. Entonces, como va por dentro, la normal va hacia abajo, Nicolás. Está por dentro del círculo. Se está presionando sobre las vías. ¿Listo? Entonces, el movimiento no es circular uniforme. Sin embargo, en el punto máximo, las fuerzas van hacia el centro del círculo. Si las fuerzas van hacia el centro del círculo, quiere decir que, y esas son las únicas fuerzas que hay, quiere decir que mi aceleración tiene que ser radial. Entonces no puede haber una aceleración tangencial en ese punto. Eso no vale en otro punto. Pero en ese punto, mis fuerzas van hacia el centro del círculo. Quiere decir que mi aceleración también tiene que ir hacia el centro del círculo. Quiere decir que mi aceleración es radial. Y si mi aceleración es radial, no puede ser tangencial. Entonces, en ese punto, la aceleración solamente es radial. Este es el argumento completo para ese ejercicio. La clase del viernes no lo dije completo. Por un momento me quedé pensando, porque usualmente se omite. Pero el argumento completo es ese. Entonces, son las únicas fuerzas. Mis fuerzas son radiales, van hacia el centro. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a menos el peso, menos la normal, es igual a ¿qué? Si mi aceleración es radial y no hay una aceleración tangencial, ¿a qué sería igual mi sumatoria de fuerzas?
de mis problemas de movimiento circular. ¿Se les olvidó ya? La masa por la velocidad al cuadrado sobre R, más o menos. ¿Qué signo le pongo? Menos. Le pongo el menos porque aquí estoy haciendo que el eje lleva hacia abajo, por eso puse menos, menos, y va hacia el centro del círculo. Mi aceleración va hacia el centro, entonces menos. Espero que recuerden eso, están cuando hicimos algunos de este tipo, un carrusel también, etcétera. Menos. Entonces, bueno, todos los menos se cancelan. La normal, la despejo, pongo más, bueno, puedo poner más, voy a ponerle otro color para que no se confundan. Más, más y más. Entonces la normal es igual a mb cuadrado sobre r, que es el radio del círculo, pongamos r acá, mayúscula, menos mg. Esa es la normal. Esa es la normal que hacen las vías sobre el carrito. Pero por acción y reacción es la fuerza con la que el carrito presiona las vías. Porque si la normal presiona el carrito con esa fuerza, el carrito presiona las vías con esa fuerza. Entonces, la fuerza que yo necesito hallar es igual a la masa del carrito, que es 350 kilogramos. Factorizo la masa, que multiplica la velocidad al cuadrado sobre el radio menos la gravedad. La velocidad la tengo, que es 15.97, el radio lo tengo. El radio del círculo es 6, porque el diámetro es 12. El diámetro es 12, el radio del círculo es 6. Borremos un poquito porque esto ya... y la gravedad pues es 9.8. ¿Alguien me ayuda con esa cuenta? Entonces, ¿cuánto es la fuerza? Mientras ustedes hacen la cuenta, repito, las únicas dos fuerzas que actúan es la normal y el peso, va hacia el centro del círculo. La aceleración entonces tiene que ir hacia el centro del círculo, a todas les puse un menos, los menos se cancelan, ¿sí? Mi aceleración es solamente radial, entonces no hay aceleración tangencial, entonces puedo utilizar que es b cuadrado sobre r, ¿sí? En mi movimiento circular. En ese punto, en otro punto no vale. Si yo les pidiera esto en otro punto, ahí se complicó, porque ahí tengo aceleración tangencial. Entonces ya no vale. Pero en ese punto, en el punto B, sí vale, porque mi fuerza solamente es radial. Entonces despejo la normal, que es la fuerza que yo quiero hallar, y me da, ¿quién me ayuda? Sí, la fuerza es hacia arriba, claramente. Entonces la normal va hacia abajo, la fuerza es hacia arriba. Entonces, 11.428, ¿están seguros? $428.76. ¿Alguien que me confirme ese numerito? Masa por, bueno, esa que multiplica b cuadrado r. Yo lo que hice fue factorizar la masa. Fíjense que la masa estaba acá y estaba acá, entonces la factoricé. Nadie me confirma el número, bueno. Le vamos a creer a María Paula. Gracias, María Paula. Entonces, bueno, este se resolvía así. Fíjense que, bueno, con análisis de energía y era una mezcla también con cosas de fuerza. Voy a decir un par de cositas ya, y ya con eso termino. Acá, de eso que estoy ahí salió el valor. Fíjense que B es la velocidad en ese punto que yo la tengo, 15.97. El radio es 6, porque el diámetro es 12. El radio es 6. Y la gravedad pues es 9.81. Listo, listo, perfecto. Pregunten, siempre pregunten. Bueno, en general yo tengo mi posición versus la energía. El carrito viene acá. ¿Dónde viene? Esperen un segundo. Ok, sí, el carrito viene acá. A medida que gana energía potencial, que es la U, pierde energía cinética,
Voy a pintar en verde. Pierde energía cinética. En el punto máximo, tienen la mayor energía potencial y la mínima energía cinética, ¿sí? Cuando cae, pierde energía potencial, gana energía cinética, pierde energía potencial, gana energía cinética. La suma de la curva roja con la amarilla me da la naranja. Me da la curva naranja. La suma de esas dos me da la naranja. La energía total, suponiendo que no hay fricción, ¿sí?, se conserva, siempre es la misma. Lo que pierdo en potencial lo gano en cinética, ¿sí? En la realidad pues tengo fricción, entonces necesito un motor para que compense la pérdida por fricción. Pero aparte de eso, el análisis es correcto. ¿Listo? ¿Preguntas, comentarios? La diferencia puede ser eso, que a veces varía, sí. Esas a veces son bastante sensibles a un decimal, porque se está multiplicando por 350, elevando al cuadrado, entonces, bueno, puede ser bastante sensible. Por eso yo pongo un margen de error ahí en el parcial siempre suficiente para que entre ahí. Un 3, 4%, ahí las dos respuestas entran sin problema. Bien. Listo. Aquí está algo parecido. Yo tengo un esquiador, tengo una fuerza normal que depende de dónde está el esquiador, el peso siempre va hacia abajo. Si no hay fricción, pues esas serían las dos únicas fuerzas, y el esquiador siempre, la normal, fíjense que siempre es perpendicular al desplazamiento. La normal siempre es perpendicular al desplazamiento porque él se desplaza paralelo a la superficie y la normal es perpendicular a la superficie. Repito. En todas estas situaciones, el sistema se desplaza paralelo a la superficie, pero la normal es perpendicular a la superficie. Entonces, la normal y el desplazamiento son perpendiculares y el trabajo hecho por la normal es cero. ¿Sí? Entonces, solamente necesito un análisis de energía, y si hago un análisis de energía, pues hago lo mismo. Tengo una energía potencial y una energía cinética. Uy, bueno, no puedo rayar ahí encima. Bueno, una energía cinética. A medida que pierde energía potencial, pues gana energía cinética. En principio, en la nieve la fricción pues debe ser bajita. Yo nunca he esquiado, pero bueno, para los que hayan esquiado, supongo que la fricción es bastante bajita. Se debe deslizar suavemente sobre la nieve. Listo. Y ya, los dejo entonces para que trabajen este ejercicio. Ya terminamos acá, ¿sí? Ahí está la hora y media, que es el compromiso. Tómenle un pantallazo a ese y empezamos con ese la próxima clase. Sí, el de energías es como más intuitivo a veces, ¿sí? Y pensar en términos de energía es bastante poderoso porque, no sé si les había dicho, hay varias formulaciones de la mecánica. Esta que nosotros vemos se llama la mecánica newtoniana, debida a Newton. Hay otra mecánica que es la hamiltoniana y la lagrangiana. En la hamiltoniana yo utilizo la suma de las energías a un nivel un poco diferente, pero mi hamiltoniano, H, es la suma de esas dos energías. En el lagrangiano es la resta, es K menos U. El lagrangiano, así a grosso modo es eso. Y uno a partir de esto puede sacar las leyes de Newton, que son ecuaciones diferenciales. Pero entonces en esta llega a ecuaciones diferenciales de segundo orden, que son las de Newton directamente, que es que las fuerzas es igual a la masa por la segunda derivada de la posición, que es la aceleración. En estas llega a un sistema diferente, que es que tenga a dos sistemas de primer orden. No los voy a escribir, pero son dos ecuaciones de primer orden, o sea, solamente hay derivada del tiempo, no segunda derivada, sino derivada del tiempo. Uno puede mostrar que estos dos son equivalentes, curiosamente, los físicos tenemos un curso que se llama mecánica analítica. Entonces, pues está el lagrangiano y el hamiltoniano. Se pueden hacer de las dos cosas. Había un proyecto de final del curso. Yo siempre decía, pues, ¿para qué el hamiltoniano? ¿Para qué dos ecuaciones? ¿Sí? Pues para eso tengo una ecuación y ya, de segundo orden. Resulta que esta es más eficiente para hacer cálculos numéricos. Entonces, teníamos que hacer una cosa, le poníamos este sistema y eso se demoraba horas y no paraba. En cambio, con este sistema, eran un par de minutos y ya me lo solucionaba. El sistema, cuando yo
paso de un sistema de segundo orden a dos ecuaciones acopladas de primer orden, las dos ecuaciones acopladas de primer orden es más eficiente. Numéricamente es más eficiente, ¿sí? Aquí parecería que no, pues prefiere una ecuación, no, a veces dos ecuaciones es mejor. Eso ya es cuestiones de matemáticas, pero bueno, en fin. Esta formulación hamiltoniana está en el corazón de la física y es el punto de partida para construir la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger utiliza el hamiltoniano, es decir, la energía del sistema, para describir cómo se describen las partículas. Entonces, digamos que este análisis de energía, aparte de ser más sencillo, está en el corazón de la física moderna. Es un poco más directo, sí, es un poco más directo, pero bueno, la idea es que sea complementario. ¿Listo? Como les dije, esta parte es sencilla, la parte de energía es sencilla. Vamos a pensar en términos de energía, es energía final igual a energía final. Energía inicial igual a energía final. Ahorita en la siguiente clase veremos cómo es que entra la fricción. Y vamos a ver, tengo que calcular el trabajo hecho por las fuerzas que no estoy considerando ahí, y listo, no es más que eso. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario final? Profe, yo sí tengo una duda en el último ejercicio de la montaña rusa. Dime. Porque al final como que igualaste n igual a la fuerza. Es algo como muy tonto en lo que está de azul. Ahí me confundí un poco. Ok, yo el n ya le había puesto el signo, ya le había sacado el signo automáticamente. O sea, ese n... ya le había puesto aquí, bueno, aquí lo taché, pero es un signo menos. La normal va hacia abajo, es menos n. Ese n es la magnitud de la normal. Entonces, yo despejé la normal. Si yo la despejo esta ecuación, pues obtengo esto que está acá, ¿sí? Y luego dije, bueno, por acción y reacción es la fuerza que estoy haciendo. Como yo ya le había puesto el signo, realmente era menos n, ¿sí? Es mi fuerza, ¿cierto? Con el signo, y por acción y reacción, la F va a ser, la voy a pintar en azul clarito, va hacia acá. Esta F va hacia acá. Tiene la misma magnitud, pero sentido contrario. Como yo ya le había puesto el menos, sacaba el menos explícitamente, puse este positivo. ¿A eso te refieres? Sí, señor. Muchas gracias. Ok, era porque yo había sacado el menos explícitamente, por eso los igualé. Si no, pues sería menos el otro, ¿sí? Menos el otro. Entonces, bueno, igualé las magnitudes. Pongámoslo en magnitudes para que entonces no haya ambigüedad. ¿Listo? Ok, la masa por aceleración es negativa porque la aceleración es radial. En mi movimiento circular yo siempre les insisto que la aceleración va hacia el centro del círculo. Como yo me paré en el punto de arriba, la aceleración va hacia abajo. Tengo que considerar ese signo. Si me hubiera parado, por ejemplo, en este otro punto, llamémoslo C, la aceleración iba hacia la izquierda, tengo que contar ese signo. Si por el contrario me paro en los puntos rojos, la aceleración va hacia arriba, positiva, o hacia la derecha, positiva. Entonces siempre tengo que contar el signo debido a que va hacia el centro, porque realmente mi ecuación es en coordenadas polares y mis coordenadas polares me dicen que mi aceleración va hacia el centro del círculo. Aquí estoy en cartesianas, entonces tengo que poner el signo a la mano, ¿sí? Y con la dirección hacia el centro. ¿Es claro? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No. Bueno, entonces me despido. Nos vemos entonces el miércoles. El miércoles nos vemos. Si tienen dudas, etcétera. ¿Sí? Las clases, bueno, son lunes y viernes. ¿Listo? Nicolás, ¿será que se podía quedar un momentico? Que quería hablar con usted un momentico. Nicolás Gutiérrez. Si está por ahí, si se puede Sí, quedar. profe. Listo, Sí. se puede quedar. Listo, gracias. Bueno, entonces, para el resto, muchas gracias y hasta luego, que estén muy bien. María Paula, en las colisiones se va a conservar el momento lineal, que luego más adelante lo vamos a definir, pero se va a perder energía dependiendo de la colisión. Si es una colisión elástica, se conserva la energía cinética.